Buenos días a todos los hermanos del grupo de Guerra de Bendición y al grupo de los Bonangers. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, le doy las gracias a nuestro Dios Todopoderoso, así también dándole las gracias a nuestro pastor principal Luis Salazar, juntamente con su esposa Benji, y a nuestro hermano Juan Alonso, que está encargado del equipo de los Bonangers, que me da la oportunidad en este día, una oportunidad más para poderte dar la dosis diaria. La dosis diaria lo podemos encontrar en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 38. A la letra dice: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. 39. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. En el libro de Samuel es un libro histórico en la cual narra un acontecimiento de un hecho real que sucedió hace 2500 años atrás. En este libro podemos ver historias en las cuales pueden edificar nuestras vidas si las podemos escudriñar. Y en una de ellas fue cuando David va a enfrentar a Goliat, y antes de poder enfrentar acontecieron unas cosas en las cuales podamos meditar en esta mañana. Una de ellas es que cuando Goliat, podemos ver en el contexto anterior, en el capítulo 17, versículo 4, nos dice de que salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de una lanza era como de un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. ¿Qué podemos ver aquí? Que Goliat tenía, tanto como una armadura, tenía sus armas de guerras ya fabricadas para él. Y no tan solo Goliat, sino si tú te das cuenta, las personas o los que estaban combatiendo en contra de los filisteos, también el pueblo o el campamento de Israel, también eran hombres de guerra que ya habían estado en varias guerras juntamente con Saúl. Ellos también tenían una armadura, ellos también tenían armamento, y ellos también habían sido entrenados para el arte de la guerra. Y tanto Israel como los filisteos se iban a enfrentar, pero al quererse enfrentar salió entre el medio del campamento de los filisteos, de los escuadrones de los filisteos, salió un gigante llamado Goliat. Y este Goliat no tan solo vino desvalijado, sino este Goliat vino armado, tanto en armadura y tanto en armamento de guerra. Y este hombre había sido entrenado toda su vida para la guerra, el cual cuando vieron los escuadrones, los soldados de Israel, entonces empezaron a amedrentarse, empezaron a tener temor, a pesar de que ellos también habían sido hombres de guerra, habían sido entrenados para la guerra, y mucho más pensando de que Dios estaba con ellos. Entonces por ahí apareció un pequeño pastor llamado David,
en el cual vio a todos los escuadrones de Israel temerosos, con miedo, cuando este gigante alzaba su voz, amedrentaba a los soldados y aún los soldados tenían miedo. Él simplemente llegó con un propósito ahí. No fue una casualidad, sino fue un propósito de Dios. Su padre alistó unos alimentos para que lleve a sus hermanos, y él en medio de todo esto pudo percibir de que había un problema y que ellos habían sido amedrentados y que su confianza de repente ya no estaba en Dios sino en sus fuerzas. Entonces el rey Saúl empieza a ofrecer, el rey Saúl empieza a decir: quien pueda enfrentar, yo le voy a dar esto y yo le voy a dar esto. Y él no tanto se fue por lo que estaba ahí, sino se fue porque no era posible de ver de cómo un filisteo pueda poder a los escuadrones de Israel doblegarlos. Entonces él, con la unción que él tenía, él con el amor a Dios que tenía, y porque él sabía lo que tenía dentro de él, porque él sabía que el profeta Samuel lo había ungido, entonces con esa unción va y quiere hacer frente a Goliat. Y cuando quiere hacer frente, en el capítulo que yo te he leído, 17, versículo 18, dice que Saúl empieza a entregarle su armadura. No cualquier armadura de cualquier soldado, sino una armadura de un rey que había sido estructurado en base a su fisionomía, en base a su cuerpo, a su medida. Le dio armamentos pesados que simplemente un rey podía cargar. Y cuando se lo pone, si tú lo analizas, dice que David se lo pone y nunca se había puesto una armadura y estaba incómodo totalmente. Había incomodidad en él porque esa armadura no había sido hecho a su medida de David. No tenía la medida exacta para él, que el guerrero, a cuál guerrero que iba a enfrentar a ese Goliat, sino simplemente David agarró y dijo: yo no puedo pelear con esto. Se sacó y lo único que tomó fue con lo que enfrentó al oso y enfrentó al león. Agarró sus 5 piedras, lo puso en su alforja, ¿no?, donde carga sus piedras, agarró su honda y se fue a enfrentar a Goliat. Entonces él, cuando Goliat vino, empezó a agarrar, hundió su honda y lo lanzó en el nombre de Jesús. Lo lanzó con la unción del Espíritu Santo y el gigante cayó. Y todo ese acontecimiento lo vieron todos, porque Dios, cuando va a hacer algo en ti, lo va a hacer públicamente, para que todos lo puedan ver. Porque si en lo secreto tú a Dios buscas, pues Él te va a recompensar en público. ¿Qué es lo que te quiero llevar? Y aquí es el mensaje. Es de que, hermano, de repente, no sé cuántos años tú puedas tener en la iglesia, no sé cuántos años tú puedas tener de convertido, lo cual esos años, de repente, los estudios que has podido llevar, ¿no?, fundamentos de la fe, guerra espiritual, proclamadores de fe, de repente no te ayudan a poder recepcionar todo eso. Y tienes temor en ti. Tienes temor, tienes timidez y no tienes elocuencia para poder predicar la palabra de Dios. De repente tú quieres predicar como predica uno de los staff de los pastores dentro de la iglesia Victory y no puedes. O de repente quieres predicar como un hermano y no puedes, y te sientes temeroso de poder enfrentarte a la predicación, a tener que hacer esa obra de evangelista en el mercado, en las calles, en las plazas, con tu familia, con tus amigos o con diferentes personas, porque tú no sabes en qué momento. ¿Por qué? Porque no tienes la suficiente capacidad, porque te sientes así, porque hay un gigante que se está levantando en tu vida, y ese gigante, te lo voy a volver a decir, es la timidez, es la falta de recepción, es el poco conocimiento que tú has recepcionado en ti.
Es porque tú no quieres luchar con la armadura que Dios ha estructurado para ti durante todos estos años, sino tú quieres luchar con la armadura que le ha dado a otro, con la armadura que no te corresponde a ti. Dios a través de los años te ha dado tu propia armadura. Esa armadura con la cual Dios te ha dado, con tus limitaciones, de repente no eres fácil de palabra, pues entonces con lo que tú tienes, con tu forma o con tu manera de ser, tienes que compartir a la persona a la cual tú encuentras. Acuérdate que ahí hay un gigante en el cual está esperando por ti, y ese gigante en el transcurso del día hay un desenlace, o tú lo derrotas o él te derrota a ti. Pero mayor es el quien está con nosotros que el que está en el mundo. Entonces tú eres más que vencedor. Tú puedes ir y ondear esa piedra y poder derribar en este día a ese gigante de la timidez, a ese gigante de no tener facilidad de palabra, a ese gigante de poderte decir de que tú no puedes compartir la palabra, tú no puedes predicar porque aún te falta un montón. Olvídate de ese gigante en este día, ponte las armaduras que Dios te ha dado a ti para que en este día puedas obtener la victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te animo en esta mañana a que te revistas de todas las armaduras espirituales que Dios te ha dado.